El día jueves, recuerda, estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos a arrancar nuestro estudio de hoy en el capítulo 11 a partir del versículo 19 al 22. El título de este estudio le pusimos La iglesia en Antioquía. Ese es el tema de hoy, la iglesia en Antioquía. Y leemos la palabra del Señor, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Vamos a dejar la lectura ahí. Y quiero recordarle que los inicios de la iglesia al principio fue un principio bastante complicado. Complicado porque estaba alrededor un ambiente de gobierno bastante hostil al cristianismo, y además de eso, un ambiente religioso antagónico, opositor al cristianismo. Recuerde usted que los romanos estaban gobernando sobre Jerusalén, sobre todo Israel, y los dos, tanto el gobierno romano como la religión judaica, se convirtieron en un opositor del cristianismo. Tal es por eso que leemos que los esparcidos a causa de la persecución, los primeros creyentes que vieron a Cristo fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron masacrados, fueron puestos en las arenas romanas y muchas otras cosas más. Pero es tremendo leer en la Escritura que este esparcimiento de los creyentes no iban como llorando, iban predicando el evangelio, iban proclamando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y esto en primer lugar nos enseña que no importa cuántas circunstancias estemos pasando en nuestra vida, nunca debemos dejar de hablar las maravillas y las gracias que Dios ha hecho a nuestra vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Dios de los cielos? Es cierto que las circunstancias que vivimos son duras a veces y son difíciles, pero no debemos dejar de hablar de las maravillas del Señor. En ese traslado, en esa persecución, en ese viaje de todos los esparcidos, llegaron a varias ciudades mencionadas en el versículo: Fenicia, Chipre, Antioquía. Pero vamos a detenernos en Antioquía, porque Antioquía llegó a ser para el cristianismo una base fundamental de la expansión del reino de Dios. Diría yo que el segundo templo, el segundo lugar después de Jerusalén, porque en Jerusalén se asentaron todos los apóstoles, pero Antioquía se convirtió en un centro de expansión del evangelio muy, muy fuerte en aquel entonces. Pero lo que hoy vamos a ver es el inicio de ese lugar tan prominente y tan principal dentro del evangelio. Antioquía nació tal y como todas las iglesias cristianas han nacido.
nació de la predicación de la palabra y la conversión de personas que oyeron el mensaje, fueron compungidos en sus corazones y abrieron su corazón al único que puede salvar el alma del ser humano, que se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Es increíble, es indudable, hermano, que los esparcidos iban obviamente, además de aflicciones por la persecución, pero no pasaron por alto que al pasar por las ciudades predicaban el mensaje, predicaban la palabra del Señor. Y yo creo que es importante que usted y yo entendamos que no importa cuál sea nuestra circunstancia, nuestras aflicciones, nuestros problemas, lo menos que debemos dejar de hacer es hablar de las maravillas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso requiere valentía, por supuesto. Eso requiere firmeza. Eso requiere una identidad clara con nuestro Señor Jesucristo. Y requiere, hermano, la firmeza de hombres y mujeres que a pesar de la aflicción y a pesar de los problemas, no temen hablar del Señor. No temen hablar del Evangelio de Jesucristo. Hoy, en este inicio de la iglesia de Antioquía, quiero resaltar por lo menos 3 cosas importantes de esta historia. Solo nos vamos a quedar con el inicio de la iglesia en Antioquía. No vamos a profundizar, pero vamos a introducirnos a este inicio. 3 cosas importantes que quiero resaltar de esta historia. Número 1, el mensaje que llevaban los discípulos. El mensaje que llevaban los discípulos. El mensaje que predicaban. Es interesante que el pasaje, si usted lo lee de nuevo conmigo, Hechos 11:20, dice: había entre ellos, Hechos 11:20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que estos varones, discípulos que llevaban el mensaje, sus nombres ni siquiera aparecen en la Biblia. No aparecen. ¿Quiénes eran estos varones? Solo se dice de dónde eran. Eran de Chipre, eran de Cirene. Pero al igual que los apóstoles del principio, al igual que Pablo predicando, llevaba un mensaje idéntico que los creyentes, que los primeros apóstoles. Un mensaje que hablaba el evangelio del Señor Jesús. El mensaje de la iglesia sigue siendo el mismo. El mensaje de hoy, después de 2000 años de inicio de la iglesia, el evangelio no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Es cierto, las personas pensamos en que la cultura, los tiempos, los momentos que vivimos han cambiado, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma palabra. Sigue siendo el mismo Salvador. Nuestro Salvador se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y nadie más. Es interesante esto porque muchas personas consideran que debido a los tiempos que estamos viviendo, debido a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, a los cambios de crecimiento, el evangelio debe de ir siendo cambiado. Pero eso no es cierto, mis queridos amados. Lo cierto es que el mensaje de Jesucristo debe de seguir siendo el mismo, porque es el mismo mensaje que salva. Es el mismo mensaje. Note por favor que el evangelio del Señor Jesús, este evangelio, estos predicadores eran anónimos, no aparecen sus nombres, pero el mensaje que predican es el mismo de Pedro, es el mismo de Juan, es el mismo de Felipe, es el mismo de Esteban, que murió apedreado. Es el mismo mensaje, no llevan otro mensaje. No importa hasta dónde nos lleve el Señor. Yo recuerdo las palabras de mi pastor hace muchos años,
cuando comenzábamos nuestra carrera cristiana como servidor en la obra de Dios, yo recuerdo haber oído de él decir: uno como predicador o uno como ministro, como obrero, sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina. Aleluya. Sabe dónde comienza porque usted puede decir: yo nací en el Señor en tal lugar, tal día, tal hora, si todavía se recuerda. No sé si tiene esos datos en su mente, en su recuerdo. Yo recuerdo, podríamos decir el mes, el año, el lugar, la iglesia, el momento. Algunas personas las recuerdo muy bien. No recuerdo la fecha, no recuerdo la hora. Pero cuando mi pastor decía: como predicador sabes dónde comienzas, pero no sabes dónde termina, porque no sabes hasta dónde Dios te va a llevar. No importa, hermano, quizás usted no tuvo la idea en su mente y en su corazón que algún día iba a estar en Estados Unidos, y puede ser que no sea su fin aquí, a saber hasta dónde lo puede mandar. Tal vez a Rusia, aleluya. Tal vez al otro lado del mundo, al otro lado del mar, no importa. Pero el mensaje sigue siendo el mismo mensaje que salva aquí, salva en Asia, salva en Rusia, salva en Holanda. Dele un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Sigue siendo el mismo. Y esto es importante. La iglesia de Antioquía arranca, y esto es importante. Esto es importante lo que voy a decir. Es importante que la iglesia que nazca con el mensaje sano de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando una iglesia nace con otro evangelio, cuando una iglesia nace con otro fundamento, esa iglesia no va a caminar bien, no va a avanzar. Puede ser destruida por el enemigo, puede ser desviada hacia otros intereses, otros placeres, otros deseos, otras metas aún humanas. Pero cuando la iglesia nace dentro del evangelio de Jesucristo, su fundamento siempre será la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesús. La Biblia nos lo dice, que Él es el fundamento de la iglesia. Basados aún, dice la Escritura, en el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque los apóstoles predicaron a Jesús, predicaron a Cristo, pusieron buenas bases en las iglesias. Usted ve tales bases que pusieron los apóstoles y por supuesto nuestro Señor Jesús, que la iglesia cristiana lleva 2000 años. Y aunque el diablo ha querido destruirla de una y de otra manera, no ha podido destruirla, porque está escrito: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. El diablo ha buscado sin fin de maneras de destruir la iglesia, pero ¿por qué no ha podido? ¿Y por qué no se ha detenido la iglesia que sigue avanzando? Porque está fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Leamos un pasaje más, por favor. Leemos en Hechos capítulo 15, versículo 35. Hechos 15, 35 dice: y Pablo y Bernabé, aquí estamos hablando de 4 capítulos más, ya estamos más avanzados. Pablo ya llegó a Antioquía también. Bernabé se unió al trabajo de Antioquía, y mire lo que enseñaban: enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. El mensaje seguía siendo el mismo. Una iglesia que deja de predicar el evangelio que está escrito en la palabra es una iglesia que se va a desviar del camino, o va a ser destruida por el diablo, va a ser absorbida por otras cosas. Por eso, hermano, en la casa del Señor no se puede dejar de hablar del evangelio, porque a eso venimos, a oír palabra del Señor. No venimos a otra cosa, no venimos a oír chistes, aleluya. Aunque podemos dar alguna historia que pueda ser jocosa, como no, que puede hacernos reír, sí, pero no es lo principal. Lo principal es el evangelio de Jesucristo. Lo principal es la palabra del Dios de los cielos. Ahora, ¿por qué tenemos
¿Por qué hablamos de esto y cómo nos puede servir a nosotros? Bueno, este es el mismo mensaje que se debe de hablar en nuestras casas. Ese es el mismo mensaje, el mismo evangelio que deben oír nuestros hijos. Es el mismo evangelio que deben oír aún los bebitos y los que van creciendo en nuestras casas, no otra cosa. Quizás diría, hermano, pero está hablando de iglesias, ¿qué tengo que ver yo con el inicio de una iglesia? El día de ayer tuvimos aquí nuestra reunión de discipulados, familias de vida, y reforzamos la importancia de que cada hogar representa una iglesia en pequeño, una iglesia familiar. A cada padre, a cada madre se le ha dado el privilegio, se le ha dado el llamado de pastorear su propia casa. Y hay de ustedes lo que esté predicando en su casa. Míreme para acá, por favor. Hay de usted de lo que usted está enseñando en su casa. Porque así como nos va a bendecir sembrar el evangelio, así como nos va a bendecir alimentar a nuestros hijos con la palabra de Dios, así como nos va a traer, hermano, bendiciones ver a nuestros hijos crecer en la palabra de Dios, así también le van a tomar en cuenta lo que hizo mal en casa. Y quizás nuestros hijos nos hagan llorar porque se desvían del camino. Quizás nuestros hijos nos hagan llorar por las malas decisiones que tomen. Por eso es importante qué es lo que estamos hablando, qué estamos enseñando a nuestros hijos, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Sí, estamos hablando de la iglesia de Antioquía y su fundamento, pero ¿cuál debe de ser el fundamento de cada casa? Sino el mismo evangelio. El mismo evangelio que salva, el mismo evangelio que fundamenta, el mismo evangelio que hace prosperar el hogar como prospera la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este primer punto, aplicado a la iglesia en Antioquía, ¿cuál era el mensaje que llevaban estos que iban esparcidos? Llevaban el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el mensaje que debes llevar a casa? El evangelio de Jesús, para que tu casa camine conforme la voluntad del Señor. Número 2, segundo elemento que quiero resaltar de la historia del inicio de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 21, dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La frase "la mano del Señor estaba con ellos" es lo mismo que decir la bendición y el poder de Dios los estaba acompañando. Es lo mismo que decir que Dios estaba respaldando el trabajo que ellos estaban haciendo. Es lo mismo que decir que cuando Dios está contigo, todo lo que uno toca es prosperado, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Allá estaba Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén, todo lo que había sido quemado por los enemigos, y Dios le había hablado a Nehemías acerca de reconstruir, y invitó a hermanos, pueblo de Dios, a que se unieran al trabajo. Y de repente apareció el enemigo, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, el amonita. Empezaron a decir: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Qué están haciendo? Ese muro que construyen, una zorra lo puede destruir, una zorra los puede botar, eso no va a servir, y esto y lo otro. Nehemías, lleno de Dios, lleno de su espíritu, sabiendo que Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios estaba con Nehemías? Le dijo a esos: ustedes creen que esto se va a destruir, pero
nosotros sabemos que Jehová está con nosotros. Y ustedes no tienen ni arte, ni parte, ni suerte con nosotros. A Jehová el que servimos, Él nos prosperará, Él nos bendecirá y Él nos va a permitir construir estos muros. Cuando Dios está contigo, las cosas prosperan. Cuando Dios es tu sombra, tu respaldo, no hay nada que te pueda detener. ¿Cuántos dicen amén? El segundo elemento que vemos de la iglesia de Nehemías, la iglesia de Antioquía, es que los discípulos llevaban el respaldo del Señor en sus vidas. Ahora, pregunto, ¿solo ellos necesitarán el respaldo de Dios? ¿Cuántos necesitan el respaldo de Dios? A ver, levanten la mano, hermanos, los que necesitan el respaldo. Todos necesitamos el respaldo de Dios. Y aquí vemos, hermano, cómo la mano del Señor estaba con ellos y gran número creía y se convertía. Muchos de nosotros deseamos que nuestra familia se convierta. Muchos de nosotros queremos que nuestros amigos se conviertan. Muchos de nosotros queremos que algunos compañeros de trabajo se conviertan al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Peleándonos con ellos? No. ¿Discutiendo con ellos? No. Es que tengo que convencerlo. Es que no entiende, hermano. Mire, ya le expliqué una y otra vez que si no cree en Jesucristo no se va a salvar. Pero no hay modo que entienda. Es que quizás lo estás haciendo con tu fuerza. Porque cuando el Señor está contigo, Él te va a respaldar para que cada palabra que salga de tus labios sean palabras que vengan de Dios. Y la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca, y cualquier corazón duro se va a quebrar a la palabra del Dios de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos hemos querido convencer a alguien que no quiere convencerse del Señor? Que no quiere recibir de la palabra, que rehúsa creer, que rechaza la palabra del Señor. Es que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra inteligencia, es con el respaldo del Espíritu Santo, es con el respaldo de Dios. Este respaldo lo llevaban, oiga por favor, este respaldo lo llevaba Pedro, sí, lo llevaba Felipe, sí, lo llevaba Pablo, sí, lo llevaban todos ellos, sí, pero también lo llevaba gente que ni siquiera sus nombres quedaron escritos en la Biblia. No se sabe quiénes eran. No aparece su nombre, su apellido. Lo único que aparece, algunos varones de Chipre iban predicando y llegaron a Antioquía y hablaron a los griegos, y los griegos se convirtieron al Señor. ¿Cuántos queremos que se conviertan aquellos que les hablamos de la palabra del Señor? Pero este respaldo no solo lo necesitamos en el área de la predicación, también lo necesitamos en el área de enseñarle a nuestros niños. Cuando la palabra de Dios viene de un padre y de una madre que tienen el respaldo de Dios, los hijos van a recibir palabra. ¿Me estoy dando a entender? Los hijos van a recibir palabra. Los hijos van a oír. No te van a oír a ti, van a oír a Dios en ti. Y la palabra va a tener mayor respaldo en sus corazones. No solamente en la predicación para nuestros hijos, en la predicación con nuestros compañeros, pero no solo en eso, en todo lo que hacemos necesitamos el respaldo del Señor. A veces es en nuestro negocio, a veces es en nuestro trabajo, en lo que hacemos en nuestro trabajo. Necesitamos el respaldo del Señor. Me encanta a mí leer allá en el libro de Génesis. Me encanta leer que José, no importa dónde lo metían a José, José siempre prosperaba. Siempre prosperaba. ¿Y por qué prosperaba? La Biblia lo dice de esta manera: y Jehová estaba con José.
¿Qué quiere decir eso? Tenía el respaldo de Dios. Tenía la aprobación del Señor. José, usted recuerda la historia, fue vendido como esclavo, pero allá en la casa de Potifar como esclavo prosperó. Todo lo que hacía le prosperaba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Lo metieron preso, acusado injustamente. Lo metieron preso de algo que él no había hecho, pero lo metieron preso. Pero en la cárcel prosperó José. Llegó a ser, entre la cárcel de Egipto, llegó a ser una persona de influencia, una persona de bien, una persona que ayudaba a los presos. Bueno, llegó a ser tan apreciado José en la cárcel, hermano, que hasta el jefe de la cárcel le prestaba las llaves. Aleluya. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina darle las llaves de la cárcel a un preso? En cuestión de una hora la dejan vacía. Pero José no. José era íntegro. José era recto. José prosperaba aún en las peores condiciones que podrían tener. Una vida de esclavo, prosperaba. Una vida de preso, prosperaba. Ya no se diga una vida en el palacio, prosperaba. ¿Cuántos me están entendiendo, verdad? Ese es el respaldo que usted y yo necesitamos. Es el respaldo de Dios para predicar el evangelio, sí. Para predicarle a nuestra familia, sí. Para predicarle a nuestros hijos, sí. Va a tener mejor impacto si usted tiene el respaldo de Dios. Va a tener un buen impacto para influir en su casa, en su familia, con los suyos. Pero vea este ángulo. José tenía el respaldo de Dios en todo, y las condiciones en que él vivía no fueron buenas. Tiempo de esclavitud, pero prosperaba. Tiempo de preso, prosperaba. Tiempo en el palacio y prosperaba. Nosotros muchas veces vivimos quejándonos. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Muchas veces vivimos quejándonos. Es que mire, hermano, el jefe que tenemos, es que no me dejan, es que esto y lo otro. No, cuidado. Si tienes el respaldo de Dios, no importa la condición en que estés, Dios te hará prosperar, porque Jehová estará contigo, como estuvo con José, como estuvo con Pablo, como estuvo con Esteban, como estuvo con Felipe, como estuvo con estos que iban predicando el evangelio y que tenían el respaldo de Dios. Cuando usted y yo oímos en el versículo que leímos de Hechos 11, y la mano del Señor estaba con ellos, aquí solo leemos que gran número creyó y se convirtió. Ya eso es una maravilla de Dios. La conversión de una persona es un milagro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La conversión de una persona no es el esfuerzo humano. La conversión de una persona es el esfuerzo de Dios en alcanzar una persona. Tal es así que cuando una persona se convierte, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta. Tal es así que hay fiesta en el cielo. Hermano, mire, ¿cómo será la pachanga? Perdón, la fiesta. Aleluya. ¿Cómo será la fiesta en el cielo cuando una persona se convierte? Tenemos más o menos una idea cuando vemos la historia del hijo pródigo regresando a casa. Y el padre de familia, alegre que había regresado su hijo, no midió los gastos, no midió la fiesta, no midió cuántos invitados, no dijo solo traigan unos 5, unos 10 para que le hagan bulla a mi hijo. No, ha de haber invitado a todo el pueblo, ha de haber invitado a todos, hermano. El único bravo en la fiesta era el hermano. Aleluya. El hermano mayor, que no estaba muy contento con el regreso. Hay gente que no se alegra con el regreso de una oveja perdida a la casa del Señor. Qué lástima.
Qué lástima porque se pierde la fiesta. Aleluya. Se pierde la fiesta. Pero lo que me interesa es que usted vea la gran fiesta que se promocionó porque uno se había convertido. ¿Cuántos dicen amén, amén? José era próspero en todos los ambientes. Y ese es el deseo de Dios, hermano. Que a pesar de que a veces estamos en alguna circunstancia difícil, en alguna condición no muy buena, no importa donde estés, no importa qué zona estés, no importa qué ciudad estés, aún en el desierto Dios te puede prosperar, porque ahí fue prosperado Abraham, en el puro desierto. ¿No fue así? Cuando Lot y Abraham se separaron, Lot pensó que estaba escogiendo el mejor lugar, en la llanura. Abraham escogió el desierto, pero en el desierto Dios lo prosperó. No, hermano, no es la ciudad donde uno está, no es el pueblo donde uno está, no es el trabajo donde uno está, no es el vecindario donde uno está, es que Dios esté contigo. A mí me han dicho algunas veces cuando nos han visitado, cuando hemos ido a visitar a algunos hermanos, a veces me dicen, pero es que Houston no es tan bonito. Aleluya. Es que Houston no es tan bonito, no tiene todo lo que aquí tenemos. Todos estos lugares son más bonitos que Houston. Dice, mire qué bueno, me encanta que es cierto, aquí es más bonito, pero allá me plantaron a mí. A mí me plantó Dios aquí. Y hay de mí si yo agarro para otro lugar, porque aquí me plantó Dios. Y donde Dios te planta, ahí te va a enviar la provisión. Donde Dios te planta, ahí te va a enviar la bendición. Donde Dios te planta, ahí te va a enviar el respaldo. Donde Dios te planta, ahí vas a tener todo lo que necesitas, si tienes el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Tercer elemento que resalta en la historia del inicio de la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 22. Búsquelo ahí, por favor. Hechos 11, 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué noticias son las que habían llegado? La noticia de que algunos que iban predicando el evangelio habían predicado en Antioquía y muchos se habían convertido. Esa noticia es la que llegó a Jerusalén. Y entonces los de Jerusalén dijeron: hermanos, necesitamos enviar gente para allá. Enviemos a alguien que pueda ayudar, atender a los hermanos allá, que lleve de Dios. Y escogieron a un hombre que usted y yo lo vimos en textos pasados, allá por el capítulo 5, Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira. Pero dentro de esa historia está incluido ¿quién? ¿Se recuerda usted? Está incluido Bernabé. Porque Bernabé es el que donó primero el terreno para la iglesia. ¿Sí? Él es el que donó primero el terreno. Y cuando Ananías y Zafira vieron a Bernabé que donó el terreno, entonces ellos dijeron: hagamos lo mismo. Ya venía Bernabé dentro del grupo cristiano, y ahora lo vemos a Bernabé como el primer, oiga esto, hermano, como el primer enviado de la iglesia de Jerusalén. Algunos le llaman el primer apóstol enviado. Fue el primer enviado de la iglesia de Jerusalén a atender a una iglesia. ¿Y por qué primer apóstol? Bueno, no se había dado todavía Hechos capítulo 13, donde son llamados Pablo y Bernabé. Fueron llamados por el Espíritu Santo, donde dijo el Señor: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les tengo preparada. Y Hechos 14, 14 dice: y los apóstoles
Pablo y Bernabé. Entonces le dan el título a Bernabé de apóstol. Eso dice Hechos 14:14. Dejemos el apostolado ahí a un lado. Hechos 11 quizás no ha recibido el llamado todavía Bernabé, pero es el primer enviado. Es el primer enviado. Y no envían a cualquiera, envían un hombre, hermano, un hombre de fe, un hombre prudente, un hombre cuidadoso, un hombre que está listo para atender la necesidad de una iglesia naciente. Y qué importante es esto. Qué importante es esto, porque quizás no necesariamente lo enviemos para atender una iglesia, pero de repente aparecen hermanos nuevos en la iglesia y usted y yo deberíamos de ser como un Bernabé que está dispuesto a atender a otro que viene a la iglesia del Señor. No oí amenes. ¿Cuántos quisieran dejarse usar como un Bernabé de Dios? ¿Sabe qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación. Es un hombre que sabe consolar. Es un hombre que sabe tratar el alma de las personas. Es un hombre que sabe bendecir a otros. Fue hasta Antioquía y allá fue a predicarles, fue a animarlos, fue a decirles: miren, quizás vamos a tener que pasar por aflicciones, pero ustedes permanezcan firmes en el Señor, porque no importa qué aflicción venga, nuestro Dios sigue sentado en el trono y Él es el que merece la gloria y la honra. Amados, el día domingo tuvimos la bendición de tener al hermano Daniel aquí con nosotros. No sé si usted estuvo aquí, pero si no estuvo, ahí está el video para verlo. Pero si usted estuvo, usted oyó el mensaje que era acerca de la madurez y la importancia de que el cristiano crezca y llegue a ser maduro. ¿Por qué es tan importante que llegue a ser maduro? Porque, hermano, nosotros ya no debemos ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier estratagema del diablo, por cualquier doctrina errada, cualquier cosa que lo detenga en el camino. No, debemos crecer hasta llegar a ser hombres y mujeres de Dios firmes en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cada día podemos tener situaciones que nos hagan tropezar o que nos hagan desanimarnos. ¿Alguna vez usted ha sentido el desánimo dentro de usted? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que el diablo ha señalado su vida en medio de la aflicción y le ha dicho: ya ves que el cristianismo no tiene la solución de todo. Ya ves que el cristianismo no te exime de problemas. Ya ves que el cristianismo no te ayuda para salir de todos los problemas que hay en la vida. Es que eso no es lo que prometió Jesús. Lo que Cristo prometió es que si creemos en Él, seremos salvos y tendremos vida eterna. No nos dijo que ya no íbamos a tener problemas. No nos dijo que no íbamos a tener aflicciones. Nos dijo que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Eso es lo que dijo. Creer que en el evangelio ya no hay problemas es un error bíblico, porque no hemos revisado las escrituras. Y hay gente que en el camino del evangelio quizás le presentaron un evangelio diferente y de repente se frustra en el camino. Yo pensé que ya no iba a tener problemas. Yo pensé que todo me iba a ir bien. Yo pensé que no me iba a enfermar. Yo pensé que nunca iba a tener dificultades. Pues pensó mal. Pensó mal porque no estudió la palabra. Pensó mal porque no leyó el manual que Dios nos ha dado. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No estoy diciendo que a Dios le gusta verte en tribulación. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el evangelio es un evangelio de problemas. No, el evangelio es una solución a nuestra vida aquí en la tierra, que sin Cristo está destinada
al pecado y a la muerte. Pero la Biblia nunca ha prometido que vamos a dejar de tener problemas. Nunca. Lo que sí ha prometido es que el Señor estará con nosotros. Y Bernabé es un ejemplo clave y claro de creyentes maduros, de creyentes que han crecido y que además de haber crecido están listos para ayudar a otros. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Usted está listo para ayudar a otro? Aleluya. ¿Usted está listo para auxiliar la vida de otra persona? Ya sea con palabra, ya sea con un buen consejo, ya sea con su buen testimonio. Mire, hermano, a veces no necesitamos decir nada. Tu testimonio sirve de aliento a otra persona. Tu testimonio sirve de modelo a otra persona que quiere seguir buscando del Señor. A veces no se necesitan palabras, se necesita una manera de vivir. ¿Cómo te miran? ¿Te miran bravo toda la vida? Aleluya. ¿Te miran enojado todos los días? ¿No te miran jamás una sonrisa? ¿No te oyen una palabra amable? Es testimonio. Es testimonio. Nosotros debemos aprender a ser como Bernabé. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 4:36. Voy a ir cerrando, el tiempo se me escapa. Hechos 4:36. Solo quiero mostrarle por qué le mencioné que Bernabé significa hijo de consolación. Aquí está en el texto. Hechos 4:36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre. Aquí nos da un dato interesante. Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Pero los apóstoles le llamaron por sobrenombre. Mire qué lindo los sobrenombres, hermano. Mire qué lindo los sobrenombres de los apóstoles. ¿Usted ha puesto alguna vez algún sobrenombre? Míreme para acá. ¿Ha puesto usted alguna vez algún sobrenombre? ¿Ha sido tan lindo como esto? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que los sobrenombres que nosotros hemos puesto describe lo feo de alguien, ¿o no? Lo más seguro es que los sobrenombres nuestros describen alguna actitud fea, alguna forma fea, algo que tiene mal la persona. Y entonces ahí viene nuestro sobrenombre. Pero mire este sobrenombre, hermano. Mire cómo apodaban los apóstoles. Le llamaron Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Qué maravilla, ¿no le parece? Que note ahora que Bernabé es un sobrenombre entonces que describía la conducta, la manera de ser de Bernabé. ¿A cuántos había consolado Bernabé? ¿A cuántos había ayudado Bernabé? Bueno, para no ir más lejos, ahí en el capítulo 9 y 10, Bernabé volvió a salir en escena cuando ayudó al apóstol Pablo. Y dice que Pablo predicaba la palabra, pero todos no le entendían. Como que quedaban confundidos con la predicación de Pablo al inicio. Y dice la Biblia que Bernabé, tomando al apóstol Pablo, lo llevó a Jerusalén a ver a los apóstoles. Sirvió de guía para Pablo. Qué lindo es, hermano, encontrar en la iglesia gente que sirve de guía a otros. No que le dice cosas que no debe, hermano. Mira, hermano, en esta iglesia cuídese, oye. Qué terrible, ¿no le parece? Mire, en esta iglesia cuídese hasta del pastor. Qué terrible. Qué terrible. Que nuestra vida no sea un Bernabé y sea gente que en lugar de animar, hunden.
Cuidado, no se preste para ser personas de ese tipo. Préstese para ser un Bernabé, un hijo de consolación, un hombre de ayuda, un hombre que bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta que no solo tiene que ver con Antioquía? En Antioquía vimos el mensaje, vimos el respaldo, pero vimos también ser ayuda como Bernabé. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Antioquía llegó a ser entre las iglesias más importantes del cristianismo. Hasta el día de hoy, Antioquía se usa para el área de misiones, porque de ahí salieron misioneros a todo el mundo. Usted lee, ya vamos a llegar por ahí, estamos en Hechos 11, pero en Hechos 13 dice que había en Antioquía maestros y profetas que se reunían para orar. Mire qué calibre de gente la que había ahí. Era una iglesia próspera, una iglesia prominente, una iglesia donde salían de dos en dos a llevar el mensaje de Jesucristo. Más adelante vamos a estudiar más profundo la iglesia de Antioquía, pero ahorita quedémonos. ¿Cuál es el mensaje que compartimos en la familia? ¿Qué respaldo tenemos de Dios en nuestra vida? ¿Y cuánta ayuda somos a otros como Bernabé? Póngase de pie, por favor. Voy a terminar el mensaje haciéndole una invitación esta noche. Aleluya. Póngase de pie. Y mientras mis hermanos músicos vienen, yo quiero invitar a aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, yo no sé qué es lo que tú necesitas esta noche. ¿Necesitas un mensaje que viene de Dios? ¿Necesitas el respaldo del Señor? ¿Necesitas ser gente de ayuda? Lo que tú quieres pedirle hoy al Señor, te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo, a decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir de tu gracia, de tu misericordia. Quiero ser un Bernabé. Véngase adelante. Venga a buscar al Señor con nosotros. Cada uno conforme ha entendido la palabra hoy. Estamos viendo el libro de los Hechos, no para aprender historia, aunque es una historia, sino para aprender cómo vivía la iglesia, porque así somos llamados a vivir. Así es como Dios quiere que vivamos, como la iglesia en el principio, con ese mensaje, con ese respaldo, pero también con ese deseo de ayudar a otros como Bernabé lo tenía. Habla con Dios. Habla con Dios. Ahí en la intimidad con Él. Haz tu propio altar con Dios y háblale. Háblale a Él lo que tú quieres decirle. Aleluya. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios. Aleluya.
Señor, tú que estás delante y que has venido al altar, y los que se quedaron allá pueden levantar sus manos. Dios está en este lugar. Indudablemente su presencia está en este lugar. Hoy puede venir delante de su presencia y presentarte delante de Él. Decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy delante de ti. Señor, úsame como instrumento en tus manos. La iglesia del antiguo era una iglesia que crecía, era una iglesia servidora, una iglesia que ayudaba. Hoy le podemos decir al Señor: haznos una iglesia, Señor, una iglesia que pueda ayudar al necesitado, una iglesia que lleve tu evangelio. En el nombre de Jesús, que el Señor perfeccione la obra que ha comenzado, que Él pueda perfeccionar en ti esa obra que Él comenzó. Pero es necesario venir delante de Él, presentarnos delante de Él y estar dispuestos a servirle a Él, ser de ayuda en las congregaciones. Padre, bendice, Señor, en esta noche a tu pueblo. Señor, derrama sobre este lugar tu gracia. Deje que el Señor se derrame, hermano. Dios está en este lugar. Él se derrama. Su presencia es la que nos llena. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Él. Yo no sé cómo veniste en esta noche, ni sé tu condición, pero lo que sí yo sé es que Dios puede ministrarnos. Dice su palabra que su gracia es suficiente, que su gracia nos llena, que su gracia nos llena de paz. Que Dios te llene de paz, pero sobre todo que Dios te llene de su Espíritu Santo, para convertirnos en instrumentos en sus manos, para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, para que Él pueda llenar nuestra vida con su Espíritu Santo y esta iglesia vaya avanzando en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia vaya avanzando cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ministrarnos. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es por tu misericordia, por tu amor, y hasta el día de hoy estamos aquí, Señor. Por favor, bendice, Señor, esta congregación, desde el más mayor hasta el más joven. Bendícelo, Señor. Que tu presencia reine en este lugar, que tu gracia reine, Señor. Que cada día, Señor, nosotros vayamos de aumento en aumento, como la luz de la aurora, creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Señor, bendice este lugar, bendice esta congregación. Bendice, Señor, nuestros jóvenes, nuestros niños. Bendice a los líderes. Bendice a la familia pastoral, oh Dios. Derrama de tu gracia, de tu misericordia, Señor, sobre cada vida,
Señor, que nunca nos falte de tu presencia en nuestros hogares. Ponemos nuestros hogares, Señor, delante de tu presencia. Bendice, Señor, los hogares que tal vez están pasando por problemas. Señor, envía tu buena palabra. Envía tu buena palabra al necesitado, al que ha venido enfermo, reciba una palabra poderosa, porque basta tu palabra y el que ha venido enfermo puede ser sanado. Derrama sobre nuestra familia, Señor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir creciendo cada día en el conocimiento pleno. Ayúdanos, Señor, a no estancarnos. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Estamos sumamente agradecidos, Señor. Hoy podemos levantar, Señor, nuestras manos y darte gracias. Ayúdanos, Señor. Es tiempo difícil de los que vienen, pero sabemos que en tu presencia, Señor, encontraremos plenitud de gozo. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia que has levantado en este lugar. Señor, sabemos que estamos aquí con un propósito, y es el propósito, Señor, de servir, de llevar tu evangelio. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Oh sí, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre en este lugar, oh Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quieres levantar tus manos un momento, hermano, allí donde estás? Y decirle al Señor, como le dijo Isaías: heme aquí, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Que seamos como Bernabé, hijos de consolación. Que seamos un Bernabé cada uno de nosotros. Que seamos de ayuda, de los que ayudan, de los que dan su mano al necesitado. Señor, bendice esas manos levantadas hoy. Señor, bendícelas, bendice esas vidas que proponen en su corazón, Señor, ser hombres y mujeres como Bernabé. Bendícelos, Señor, haz la obra en ellos, perfecciónala, Señor, hasta el día de tu venida. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.